Hechos capítulos 10 al 12. Puede que en algún momento hayas escuchado que Dios no hace acepción de personas. ¿Y qué significa esto? Que Dios está ofreciendo la salvación a todo hombre sin importar las circunstancias externas, como podrían ser el estatus socioeconómico o la nacionalidad. Es decir, a Dios no le importa, por ejemplo, que seas una profesión o que seas otra, o que tengas una cosa o que tengas otra. A Dios le importas tú, lo que es la persona, y te quiere tal y como eres. Entonces, no por ser de una forma o de otra te va a querer más o menos. Así que esto sobre todo se refiere a que los judíos se pensaban que ellos eran los únicos que se iban a salvar. Sin embargo, esto no tenía nada que ver, porque Dios podía salvar tanto a un judío como a un gentil, que los gentiles eran los demás, los que no eran judíos. Y esto se ve reflejado en todo el libro de los Hechos, en cómo los apóstoles van teniendo pues esa inspiración del Espíritu Santo que les está diciendo en todo momento: también los gentiles son dignos de esta conversión. No solo vosotros, si vosotros habéis recibido el Espíritu Santo, los gentiles también son dignos. Y esto provocaba pues muchas discusiones, muchas peleas, persecuciones, porque vosotros imaginaos, también hay que ponerse un poco en el sitio de todos. O sea, si los judíos siempre habían seguido unas leyes y unas tradiciones, de repente llegan los cristianos y dicen: no, esto ahora es así. Que realmente no es que ahora sea así, porque los cristianos también se basan en la ley judía. Es decir, nosotros venimos de los judíos. Entonces, realmente es que muchos judíos no habían entendido las Escrituras. Que esto es muy importante, porque si no, hubiesen aceptado a Jesús, cuando todo el Antiguo Testamento está señalando a la figura de Jesús, te está diciendo Jesús va a venir, o todo lo que iba a suceder con Jesús. Hay muchas profecías en el Antiguo Testamento que te hablan incluso de la muerte de Jesús, de cómo el Mesías iba a morir y cómo iba a salvar al mundo. Entonces, esto es precioso, el que Dios nos quiera tal y como somos, porque no nos tenemos que esforzar por aparentar ser alguien que no somos, sino siendo nosotros mismos, Él ya nos ama. De hecho, aquí aparece un caso de Pedro. O sea, Pedro es uno de los discípulos más importantes, que todos son importantes, pero Pedro es uno de los que destaca. Y vemos como hasta Pedro también tiene sus fallos. Pedro sigue siendo Pedro. Sin embargo, es esta frase que tanto me gusta, que Dios no elige a personas capacitadas, sino que capacita a aquellas personas que elige. O sea, obviamente tenemos cosas que mejorar, cosas que pulir, pero pues tenemos una esencia, una forma de ser. O sea, hay que mejorar sin dejar de ser nosotros mismos, sin ser una persona que no somos y forzarnos a ser alguien que no somos. Pero recordemos el mejorar, porque obviamente no somos perfectos, que si no, ¿de qué serviría que estuviésemos aquí? Nos aburriríamos si fuésemos perfectos, no aprenderíamos nada. Entonces lo que sucede aquí son varias cosas. Son entre que los apóstoles tienen que explicar esas conversiones y esa llegada del Espíritu Santo, ese recibimiento del Espíritu Santo hacia los gentiles. Y luego también hay algo que me parece muy bonito, y es que en todo momento, o sea, no paran los discípulos de Jesús, o sea, van a tope, o sea, van de un lado a otro evangelizando, enseñando, resolviendo esas dudas, que era normal que tuviesen dudas, o sea, creando iglesias, dando ánimos a las personas que estaban en las iglesias, porque ya no era solo que se convirtiesen, sino también, a pesar de que una persona se convierta al Señor, también necesita esos ánimos, esas palabras de aliento que se les daban. Y veo en todo momento cómo se destaca que el Señor estaba ahí, en medio de ellos, estaba con ellos en todo momento. Otra de las cosas que no he dicho es que ya no solo se convertían las personas individualmente, sino que también al una persona convertirse, también esto llegaba a la familia. Y esto es precioso, el ver cómo pues una familia entera se convertía al Señor. Y ojo, que aquí se criticaba mucho a los gentiles, pero eran los primeros en tener el corazón más dispuesto. Es decir, los gentiles escuchaban mucho antes que los judíos, y los gentiles estaban más dispuestos a cambiar que los judíos. Ojo ahí. Así que bien, el capítulo 10 habla sobre la conversión de Cornelio, que Cornelio era un centurión romano.
Entonces, esta conversión tiene un gran alcance porque ya nos dice que Cornelio era un hombre piadoso, temeroso de Dios, también su familia era temerosa de Dios, que daba limosnas, que continuamente estaba en oración, orando. Entonces él tiene una visión y el Señor le llama por su nombre, como hace con todos nosotros. O sea, Dios nos llama por nuestro nombre, el diablo por nuestro pecado, pero Dios nos conoce internamente, Dios nos ama y Dios nos llama por ese nombre que se nos da. Una de las cosas muy importantes para marcar nuestra identidad, nuestro nombre. Y claro, este centurión le pregunta: ¿qué pasa, Señor? Y hay algo precioso porque le dice: tus oraciones y tus limosnas han subido como memorial ante la presencia de Dios. Entonces se le dice lo que debía hacer, que era ir a buscar a Pedro. Y él manda a unos hombres. Y esto, que se nos diga que nuestras oraciones y nuestras obras son vistas, son escuchadas, son reconocidas, que Dios recuerda aquello que hacemos, aquello que también Él nos promete, esto pues la verdad que anima. Y en ese momento, jolín, Cornelio estaría muy feliz de esto. Entonces, corriendo, pues obedece. Y en este momento, cuando manda a los hombres, Pedro se encontraba haciendo oración. Entra en éxtasis y tiene una visión donde aparecen los animales impuros en la ley, o sea, en el judaísmo, y le dice el Señor que los tiene que comer. Entonces Pedro como que dice: no, Señor, ¿cómo yo voy a comer algo impuro? Que realmente esta respuesta tiene lógica. Sin embargo, si Dios te estaba diciendo esto, es por algo. Así que, claro, vemos aquí cómo Pedro vuelve a negar, igual que negó a Jesús, pero pues Dios lo sigue amando. O sea, y Pedro, a pesar de negar, pues sigue siendo poco a poco formado y está en un proceso. Así que lo que Dios le deja bien claro, que se lo repite hasta 3 veces, es: no llames profano a lo que Dios ha purificado. Y aquí ya le está dejando claro que los gentiles también entran en ese plan de Dios, no solo los judíos. O sea, le está diciendo: lo que Dios limpió, no le llames tú común. O sea, y esto es algo nuevo. Esa inclusión de los gentiles, bueno, nuevo, realmente nuevo no era, pero en este momento se estaba remarcando varias veces y se lo está dejando bien claro, hasta 3 veces se lo repite. Entonces, Dios lo que estaba haciendo en este momento era expandir la mente y el corazón de Pedro. Cuando Pedro entra a casa de ese centurión es cuando él muestra que su mente y su corazón habían cambiado, porque los judíos tenían prohibido juntarse con extranjeros o entrar en casas, que Pedro se lo deja bien claro al centurión. Sin embargo, Dios le había hecho ver que no había que llamar profano o impuro a ningún hombre. Otra de las cosas que también vemos importantes es que Dios preparó antes su corazón. Dios preparó el corazón de Pedro, porque tal vez si Dios no hubiese preparado ese corazón, no hubiese entrado en esa casa ni hubiese ido, porque como era gentil, pero Dios pues preparó ese corazón. Pedro estaba perplejo, pensando en el significado de esta visión. Sin embargo, aquí es cuando aparecen los hombres y los acoge, porque le habla el Espíritu, entonces los acoge. Y Cornelio, después de unos días, los esperaba, reunido con sus parientes y amigos más íntimos, y se posta a los pies de Pedro. Sin embargo, Pedro deja algo muy claro, y es que le dice: levántate, que yo también soy un hombre. Le pregunta el por qué le habían llamado, Cornelio le explica, y Pedro le vuelve a remarcar esto que el ángel del Señor le dice a Cornelio en la visión, y es que tu oración ha sido oída y se han recordado tus limosnas ante Dios. Has hecho bien en venir, es lo que le dice a Pedro. Ahora estamos todos aquí, reunidos en la presencia de Dios, dispuestos a escuchar todo lo que el Señor te haya ordenado. Ojalá nosotros estemos así de dispuestos, como el centurión y todas las personas que le rodeaban, a escuchar la palabra de Dios, porque de verdad que es admirable. Pedro da un discurso en casa de Cornelio y es precioso porque dice: verdaderamente comprendo que Dios no hace acepción de personas, sino que le es grata a cualquier persona que le teme y practica la justicia, sea de la nación que sea. Sea quien sea, mientras sea una persona que le teme y practica la justicia, le es grata al Señor. Habla de que el Señor había enviado su palabra, anunciándoles la buena nueva por medio de Jesucristo, que también Pedro se encargaba de anunciar esa buena nueva, de que el Mesías había llegado, y explicaba pues quién era Jesús y qué es lo que había hecho
también haciendo muchísimas referencias al Antiguo Testamento para que ellos entendiesen quién era Jesús mejor, ya que se suponía que ellos se sabían muy bien la ley judía. Habla de lo que hizo Jesús, él pasó haciendo el bien y curando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. O sea, somos testigos, es lo que él reconoce, escogidos por Dios de antemano, y que él les mandó a predicar y a dar testimonio. Y luego también habla de quien crea en Jesús alcanzará por su nombre el perdón de los pecados. Llega el bautismo de los primeros gentiles, que es llamado como el Pentecostés de los gentiles, donde los gentiles reciben ese Espíritu Santo. Dice que cayó sobre todos los que escuchaban la palabra, y los fieles circuncisos quedaron atónitos al ver que el don del Espíritu Santo también era derramado sobre los gentiles. O sea, las personas más radicales decían, ¿cómo puede estar pasando esto que el Espíritu Santo se les dé a los gentiles también? Y luego remarca que fueron bautizados en el nombre de Jesucristo. Que vemos que todos tenemos un lugar en el plan de Dios. Luego el capítulo 11 es cuando Pedro justifica su conducta en Jerusalén, donde los gentiles aceptan la palabra de Dios. Sin embargo, los de la circuncisión la reprochaban. Es decir, esto no era de agrado para ellos, igual que Jesús no fue de agrado para ellos, sino que iban a perseguir todo esto porque no lo entendían. Y Pedro les va explicando punto por punto lo que iba sucediendo, o sea, lo que sucedió en específico con Cornelio y todo lo que fue sucediendo. Entonces, pues bien, otra cosa que dice es, por tanto, si Dios les ha concedido el mismo don que a nosotros por haber creído en el Señor Jesucristo, ¿quién era yo para poner obstáculos a Dios? Wow, o sea, esta frase, ¿quién soy yo para poner obstáculos a Dios, para poner obstáculos al plan que Dios tiene para mí? Y al oír esto, se tranquilizaron y alabaron a Dios, porque también les había concedido la conversión que conducía a la vida. O sea, se alegraron porque no eran los únicos en recibir ese don, sino que los demás también estaban recibiendo esa vida. Se funda la iglesia de Antioquía, que Antioquía era conocida por sus negocios y comercio, por su sofisticación y la cultura, y además también era conocida por su inmoralidad. Ojo que Antioquía se convierte en un importante centro misionero, ya que es recordado como la primera sede episcopal fuera de Jerusalén y símbolo de expansión de la Iglesia. Aquí predicaban la palabra tanto a los judíos como a los griegos, o sea, predicaban la palabra a cualquier persona. Y aquí hablaba en específico que eran los discípulos, estos discípulos dispersos a causa del martirio de Esteban. O sea, que una vez Esteban fue lapidado y fueron a perseguir a todos los discípulos, entonces ellos se dispersaron, así que ellos iban predicando, y dice que el Señor les daba fuerzas para tal cometido, y un crecido número recibió la fe y se convirtió al Señor. Es decir, que cuando Dios nos manda algo, no nos deja solos, sino que Él también nos da los recursos para poder llevar a cabo aquello que Él nos manda. Habla de Bernabé, que es genial este hombre porque habla de que es un hombre bueno, lleno del Espíritu Santo y de fe, y de que ver todo lo que Dios había obrado entre ellos se alegraba y exhortaba a todos a permanecer unidos al Señor con firme propósito. Bernabé y Saulo pasaron un año juntos, donde instituyen a una gran muchedumbre y están en esa iglesia de Antioquía. Y es aquí, en Antioquía, donde por primera vez los discípulos reciben el nombre de cristianos, que cristianos significa partidario o seguidor de Cristo. Bernabé y Saulo, delegados para ir a Jerusalén, donde aquí en este fragmento específicamente aparece un profeta que se llama Ágabo, donde él profetiza una hambruna. Y los discípulos, cuando oyen esto, enseguida actúan, y es que envían recursos según las posibilidades de cada uno para los hermanos de Judea, para estar preparados para esa hambruna que iba a llegar. Por último, el capítulo 12 es la prisión de Pedro y su milagrosa liberación, que esto es precioso porque aquí Herodes, el rey Herodes, manda detener a algunos de la iglesia con propósito de maltratarlos. O sea, horrible esto. Manda ejecutar a filo de espada a Santiago, que era el hermano de Juan, y quiere prender a Pedro, y a él lo mete en la cárcel. Entonces, todo esto sucede mientras la iglesia oraba insistentemente por él a Dios, que esto hizo mucho.
Así que Pedro estaba durmiendo y de pronto se presenta el ángel del Señor y la celda se llena de luz. Así que le da un pequeño golpe a Pedro en el costado y lo despierta, diciéndole que se levante, que se dé prisa. Pedro obedece y pues gracias a eso consigues escapar de la prisión. A lo que Pedro dice algo: ahora me doy cuenta realmente de que el Señor ha enviado su ángel y me ha librado de las manos de Herodes y de todo lo que esperaban hacerme los judíos. Va a casa de María, que María, no sé si recordáis el principio del Evangelio según San Marcos, pero María era la madre de Marcos, o sea, dice, era la madre de Juan por sobrenombre Marcos, que Marcos era el primo de Bernabé y compañero de Pablo. Entonces aquí se hallaban reunidos muchos en oración. Me hizo mucha gracia esta parte porque él llama a la puerta, Pedro, y sale la sirvienta Rosa a abrir. En cuanto reconoce la voz de Pedro, de la alegría que tenía, en vez de abrirle, va corriendo a anunciarlo, lo que estaba escuchando a Pedro. Entonces Pedro, pues, seguía llamando, ¿sabes? No lo había abierto, o sea, simplemente escuchar la voz de Pedro se puso tan contenta que se le olvidó abrir a Pedro y fue a contárselo a todos. Entonces, cuando ya por fin le abren, quedan atónitos. Pedro hace señas de que no levanten la voz, les cuenta cómo el Señor lo había librado de la cárcel, cómo lo había sacado, y les deja como una tareilla, y es que se lo comunicasen a los demás. Y esto, pues una vez lo dijo, se fue. Y tras esto llegó la muerte de Herodes, donde se nos deja claro que no se puede luchar contra Dios, no funciona. Y una de las cosas en que fallaba Herodes es que tenía muchísimo orgullo y autoglorificación, y esto en lugar de reconocer a Dios. Entonces, él mismo se tenía como Dios, como un ídolo. De hecho, la gente decía que era un Dios y no un hombre. Así que, pues por esta soberbia, por este orgullo, por esta autoglorificación, fue herido por el ángel del Señor y, pues por último, aquí se narra su muerte. A lo que este capítulo acaba con Bernabé y Saulo, que vuelven a Antioquía con Marcos, y vemos cómo a pesar de la persecución y las dificultades, la palabra de Dios crecía y se multiplicaba, como también esa oración de todos unidos era bastante poderosa. O sea, gracias a esa oración, gracias a Dios, Pedro fue milagrosamente salvado, librado de esa cárcel. Así que, pues que tengamos muy claro que Dios es un Dios de todos y para todos. O sea, Él no se entregó solamente por un grupo específico de personas, sino que se entrega por toda la humanidad, por ti, por mí y por todos. Muchísimas gracias por estar aquí, muchísimas gracias por escucharme. Espero que pases muy, pero que muy buen día y que Dios te bendiga.